Tú y yo contamos con el respaldo de nuestro Dios. Tú lo percibas en tu vida o tal vez no lo percibas. La realidad es que tú y yo contamos con el respaldo de nuestro Dios. Él está con nosotros todos los días y Él quiere hacer de nosotros completar su obra en cada uno de nosotros. Él hace obras perfectas. Él no va a dejar una obra a medias. Él está esperando simplemente para que uno de nosotros dobleguemos nuestra voluntad delante de Él para que Él pueda obrar completamente. El día de hoy tuviste la celebración, se llama Respaldo Divino. Y yo te preguntaría en esta mañana, ¿qué estamos sembrando o qué estamos construyendo para las futuras generaciones? Porque tú y yo debemos entender que tenemos una grande responsabilidad delante de nuestro Dios. Y si hoy nosotros estamos desde la plataforma en la que nos encontramos, es porque las generaciones que nos precedieron dejaron establecido el lugar donde tú y yo estamos parados. Pero ahora es muy notorio lo que están haciendo las generaciones actuales ya no está dejando una plataforma para las futuras generaciones. Nuestro presente y nuestra realidad nos hace buscar la comodidad. Y todos nos hemos acomodado en ese principio. Tú y yo estamos buscando la comodidad sin ver lo que hay delante de nosotros. Y delante de nosotros hay generaciones que tienen que tener una plataforma. Y si tú y yo no influimos en esas generaciones, ¿cuál será el futuro de la iglesia, sobre todo en esta tierra? ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad delante del Señor? ¿Sabes? Yo puedo percibir que nosotros hemos dejado de lado nuestra capacidad de influencia. Porque la iglesia, de parte de Dios, tiene todo el respaldo para establecer el reino de los cielos en esta tierra. Y yo creo que tú y yo nos hemos acomodado de tal manera que hemos dejado de lado esa influencia que el Señor nos dio para establecer ese reino donde quiera que tú y yo nos movamos. Nos hemos conformado muchas veces a este mundo. Y el apóstol Pablo dijo: no os conforméis a este mundo. Él conocía los riesgos. Imagínate en qué época él estaba escribiendo esas palabras y él ya veía riesgos. Ahora imagínate lo que nos está tocando a nosotros vivir. Y si tú y yo no tomamos nuevamente la responsabilidad que el Señor nos ha dado, entonces esa responsabilidad que Él puso sobre nosotros estaremos dejándola de lado. Y entonces, ¿qué contestaremos nosotros cuando estemos delante de Jesús? Cuando Él evalúe todas nuestras obras y las califique. ¿A cuántos de nosotros nos gusta sentir respaldo en cualquier área de nuestra vida? Yo creo que tú y yo, cuando avanzamos en la vida, nos gusta sentir un respaldo, que alguien está yendo aquellas cosas que Él no. Alguien, cuando nos encomienda, va detrás de nosotros soportando aquellas cosas que Él nos mandó a hacer. A veces el respaldo que nosotros quisiéramos siempre tener es una cuenta de banco suficiente y abundante para que cualquier cosa que tuviésemos que hacer pudiésemos echar mano de ahí. Muchas veces no entendemos que los recursos que tú y yo tenemos a nuestra disposición son ilimitados. Imagínate el nivel de respaldo que Dios ha dado a su iglesia. Nosotros podemos tener acceso a todos los recursos del reino. Y muchas veces no tenemos el entendimiento o el discernimiento o la revelación para utilizar lo que Él nos ha dado y entonces influir en esta generación. Porque tú y yo tenemos esa gran responsabilidad. En Hechos 4:29, si me acompañas a ese pasaje,
Hechos capítulo 4, versículos 29, vamos a partir del 29. Previo a esto están los apóstoles y ellos habían sido amenazados, y entonces ellos vienen delante del Señor en este pasaje y claman delante de Él y le dicen: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Fíjate lo que ellos estaban pidiendo. Ellos sabían la responsabilidad, ellos entendían la responsabilidad que tenían en esta tierra, porque ellos habían sido encomendados para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces a ellos no los detenían las amenazas que ellos estaban recibiendo de la gente que estaba a su alrededor. Había oposición. Y nosotros a veces en este tiempo, gracias a Dios, estamos en un lugar donde no hay una oposición real en el plano de lo natural. En el plano espiritual, evidentemente, siempre tenemos una lucha permanente contra principados, contra potestades, en los aires, contra gobernadores en los aires. Pero tú y yo debemos entender que el enemigo está vencido y que tú y yo tenemos ese respaldo de parte de Dios. Así que cuando aquí los apóstoles están clamando, le dicen: mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y cuando aquí en este pasaje está hablando de siervos, se traduciría como esclavos. Esclavos, ya sea voluntaria o involuntariamente. Y tú recordarás que en el Antiguo Testamento, cuando hablaba acerca de siervos o acerca de esclavos, había dos clases. Estaban aquellos que estaban porque los habían comprado y porque tenían que cumplir para aquello a lo cual habían sido mandados. Pero por otro lado estaban aquellos que cumplían el tiempo y decían: yo quiero que me horades la oreja, que me la perfores, porque ahora yo quiero ser esclavo por amor. Los apóstoles entendían que eran esclavos por amor. ¿Cuántos de nosotros nos consideramos así delante del Señor? Yo soy tu esclavo. Yo creo que difícilmente a veces utilizamos ese lenguaje delante del Señor. Pero en realidad, si tú y yo entendemos lo que la redención significa, nos debemos a aquel que pagó por cada uno de nosotros. Así que tú y yo en verdad somos esos esclavos. Nada más que habrá una diferenciación. Si tú estás y haces las cosas por obligación o las haces por amor. Si tú dices: a mí perfórame la oreja y yo me quedo contigo todo el tiempo y yo voy a hacer lo que me pidas en respuesta al gran amor con que tú me has amado. Así que los apóstoles le están diciendo: concédenos a nosotros, tus esclavos, que con todo denuedo hablemos tu palabra. Es decir, que tengamos toda la confianza, que la hablemos con seguridad, con libertad, que hablemos con franqueza y abiertamente lo que nos ha sido encomendado para decir. Así que a ellos no les importaba lo que la situación a su alrededor estaba ocurriendo. Ellos simplemente estaban pidiéndole al Señor que Él fuese el que mirara esas amenazas, pero que a ellos les concediera el poder hablar la palabra con todo denuedo. ¿Cuántos de nosotros nos limitamos muchas veces por el qué dirán? O a veces nos limitamos por el lugar donde nos encontramos. ¿Cómo voy a hablar de la palabra de Dios en mi trabajo? ¿Cómo me va a catalogar ahora la gente? ¿Cuántos de nosotros no hablamos la palabra de nuestro Dios en las esferas de influencia donde tú y yo nos movemos? ¿Y qué podría suceder? ¿Qué sería lo peor que podría suceder? ¿Que te amenazaran? El que no te escuchen, el que no escuchen la palabra que tú estás hablando, es una responsabilidad que ya no recae en ti. Si aún así rechazan la palabra que tú estás hablando, hay un pasaje que se acomoda a este pensamiento. Y para ellos, entonces quedaría una expectación.
de a dónde van a ir si rechazan la palabra de verdad. Pero ¿a ti qué te podría pasar? Que recibieras amenazas que te limitaran, que te censuraran. Muchas veces nosotros, como dice el dicho, con muy poco pinole nos ahogamos. Muchas veces no queremos hablar de la palabra de Dios y no estamos en la situación en la que estaban los apóstoles. Sin embargo, tú y yo también tenemos la oportunidad de clamar delante del Señor y decir: mira lo que la gente se ha levantado a decir, pero a mí hazme valiente. A mí permíteme hablar con toda franqueza y con toda libertad tu palabra, de tal manera que yo pueda tomar mi responsabilidad y establecer el reino de los cielos donde yo estoy ubicado. Dice que hablemos con todo denuedo tu palabra, es decir, el evangelio, las buenas nuevas, la doctrina, hablar de Cristo. Muchas veces tú y yo preferimos hablar de muchos otros temas antes que hablar de Cristo y antes de hablar en aquello en que nosotros hemos creído. Y cuando ellos clamaron, le dijeron también: danos a nosotros ese denuedo mientras extiendes tu mano para que las sanidades y las señales y los prodigios sean hechos por ti mismo, Dios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos conocían el respaldo que recibirían de parte de Dios si ellos puede haber una disolución en lo que deberían hacer. Así que por eso no puede haber una disociación o una separación entre el hablar el evangelio y el respaldo de Dios. Si tú estás pidiendo que Él se manifieste mientras tus palabras están siendo expresadas, palabras que vengan inspiradas por el Espíritu de nuestro Dios. Tú recordarás lo que sucedió en el Pentecostés. Vino la llenura del Espíritu Santo sobre ellos y entonces Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y sus palabras fueron cargadas del poder de Dios y estaban inspiradas por el propio Espíritu, de tal manera que los que se convirtieron ese día que él habló fueron como 3,000 personas. Imagínate el nivel de poder y de respaldo que había en las palabras que Pedro se levantó a decir. ¿Cuántos de nosotros compartimos el evangelio y a veces ni uno se convierte? A veces a la persona que le estás diciendo no se convierte. Tú y yo hemos clamado de esta manera como lo hicieron los apóstoles. Danos ese denuedo, danos ese arrojo, danos esa valentía para hablar tu palabra donde quiera que nosotros vamos. Y tú respáldanos, porque el nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo nombre. Y no hay otro nombre, dice la palabra, dado a los hombres en quien tú y yo podamos ser salvos. Así que el respaldo que tú y yo tenemos es el respaldo de ese nombre bajo el cual están todas las cosas que tú puedas imaginar. Y si el enemigo fue vencido en esa cruz y exhibido públicamente, ya no hay nada que pueda oponerse delante de ti. Nuestra lucha evidentemente no es contra carne y sangre, es contra esos principados y contra esas potestades. Pero si tú y yo entendemos que eso está vencido, el respaldo que tú y yo tenemos de Dios debería ser suficiente para que tú y yo hablemos con valentía y expongamos el evangelio y expresemos el evangelio. Cuando ellos hubieron orado, dice el verso 31, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, todos ellos tuvieron una influencia divina y fueron llenos con una intención particular. La llenura del Espíritu es para que tú y yo logremos completar la tarea y la encomienda que Jesús nos dio. Esa es la intención de que el Espíritu te llene.
Muchas veces nosotros confundimos el por qué queremos la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es esa influencia divina para que tú cumplas la comisión que te fue entregada y tú puedas hacer la obra para la cual el Señor te ha llamado. Para eso sirve la influencia del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros lo que queremos es el poder. Evidentemente el poder va a ser desatado cuando tú haces la obra que el Señor te mandó a hacer, porque es Él mismo respaldando tus palabras y haciendo la obra por cuenta tuya para que las personas que están escuchando la palabra se encuentren con el poder de Dios. Así que el poder está sobre ti y es una influencia divina para que tú y yo cumplamos esa comisión. Así que tú y yo tenemos la capacidad dada por Dios para exponer la palabra con toda libertad, aun cuando haya oposición a nuestro alrededor. Así que no hay una limitación que se pueda oponer para que tú hables del Evangelio en cualquier lugar donde tú te encuentres. Sigue diciendo ahí el pasaje: y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón. Sus sentimientos y sus pensamientos eran unánimes y de un alma. Y ninguno decía de ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y fíjate lo que dice el verso 33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Una vez que ellos recibieron esa influencia, esa llenura del Espíritu Santo, ellos con gran poder, es decir, con el dunamis de Dios, con todo el poder violento de Dios, hablaban y daban testimonio, dejando una evidencia. ¿De qué dejaban evidencia? Y dice: y abundante gracia era sobre todos ellos. Tú y yo estamos llamados a dejar una evidencia en esta tierra, a evidenciar la resurrección de Jesús. ¿Cuántos conocemos lo que Jesús hizo en la cruz? Y hay un pasaje que dice que si Él no hubiese resucitado, vana sería entonces nuestra fe. Así que tú y yo podemos dejar establecido el Evangelio en esta tierra por la resurrección de Jesús. Y entonces tú y yo podemos expresar el poder de Dios mientras dejamos evidencia de la resurrección de Jesús. Jesús conquistó muchas cosas en la cruz del Calvario. Te lo he dicho en repetidas ocasiones. No solamente pagó tus pecados, tomó tu lugar, sino que ahí mismo está pactado para ti la sanidad y la salud. Está la paz, está el reposo, está la vida misma de Jesús para ti y la manifestación de su gloria, de la gloria de Dios. Así que todo esto viene en la resurrección de Jesús. Tú y yo debemos dejar esa evidencia y el poder de Dios se va a manifestar siempre y cuando tú y yo hablemos y dejemos evidencia de esa resurrección. Así que tú y yo no podemos callarnos. No podemos dejar de lado la obra que Jesús ha depositado en nuestros hombros. Nosotros entendemos que Dios es soberano y que Él podría hacer lo que quisiera sin la intervención del hombre, pero a Él le ha placido usarte. Decimos sí. ¿Cuántos de nosotros hoy le decimos sí? Yo quiero ser ese siervo que habla tu palabra, a través del cual el poder de la resurrección de Jesús se va a manifestar.
A nosotros nos gusta tener los recursos de Dios a nuestra disposición. Acá hay una clave importante. Cuando tú y yo compartimos el evangelio, cuando tú y yo dejamos evidencia de la resurrección de Jesús, entonces la abundante gracia de Dios se va a manifestar en tu vida. Cuando tú y yo hagamos lo que nos corresponde hacer. Tú y yo recibimos la salvación por gracia. Y todo lo que tú y yo podemos tener de parte de Dios viene a través de su gracia. Y esa gracia en este pasaje se refiere a la influencia divina que tiene Dios en el corazón de las personas, que se manifiesta en su vida. ¿Cuántos de nosotros damos testimonio de que Jesús habita en nuestro corazón? ¿Cuántos mostramos realmente con nuestra vida la gracia que está siendo derramada en nosotros? ¿Cuántos hemos verdaderamente cambiado nuestra manera de ser? ¿Cuántos hemos podido dejar atrás el pecado? Porque la ley del pecado fue quebrantada por Jesús en nuestra vida. Así que tú y yo ya no estamos sujetos a esa ley. Así que tú y yo ya no tenemos sobre nosotros esa ley operando para que tú y yo pequemos. Si nosotros apelamos a que la gracia de Dios esté sobre nosotros, nosotros podremos caminar bajo la influencia del Espíritu en una vida victoriosa. Así que tú y yo no tenemos excusa. Yo lo expreso de esta manera: no tenemos excusa para seguir viviendo muchas veces como vivimos, porque tenemos de parte de Dios todo el poder desplegado a nuestro favor para vivir la vida que Él planeó para ti y para mí. Entonces, de este pasaje lo que podemos extraer es que tú y yo debemos ser llenos del Espíritu Santo. Tú y yo debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y evidentemente dependientes de Él. La llenura del Espíritu Santo va a venir a través del bautismo en el Espíritu Santo. Ahí es el punto de partida, y de ahí va a venir la llenura y te va a habilitar y te va a capacitar y te va a empoderar para que tú dejes la evidencia en esta tierra de la resurrección de Jesús. Pero tú y yo debemos tener comunión con Él. Tú has visto que, te voy a ejemplificar de una manera un poquito más clara lo que tú y yo deberíamos de hacer con el Espíritu. Tú ves que el grupo de alabanza trae unos monitores colocados en sus oídos. Es el audífono que ves que de repente utilizamos. Y quien está dirigiendo al grupo va dando instrucciones todo el tiempo. Todo el tiempo va dando instrucciones de lo que ellos deben de hacer, del momento exacto en el que deben de actuar, entrar. Hay cosas que están evidentemente a la voluntad del Espíritu. Pero si tú y yo pudiésemos tener como esa comunión tan directa con el Espíritu, de estar escuchando sus instrucciones permanentemente, sería más fácil que tú y yo camináramos en aquello que Él nos está mandando a hacer. Claro, tú puedes tener el chícharo acá y hacer caso omiso de las instrucciones que les están dando. Muchas veces así estamos con el Espíritu. El Espíritu está hablando, el Espíritu instrucción. La llenura del Espíritu va a venir de acuerdo a la comunión que tú tengas con Él. Y tú debes dejar que esa dirección que el Espíritu Santo va dando, tú la pongas por obra. ¿Sabes que hay una diferenciación entre los hijos de Dios respecto a la dirección del Espíritu Santo? Aquellos que caminan sin la dirección del Espíritu, la palabra los denomina como carnales. Y aquellos que siguen la dirección del Espíritu Santo
son espirituales. Así que tú y yo tenemos, todos tenemos la oportunidad de ser llenos del Espíritu Santo. En los pasajes que tú ves ahí en el libro de los Hechos, cuando venía la llenura, no dice algunos serán llenos del Espíritu Santo, decía todos los que estaban ahí congregados eran llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, dejando la evidencia de la resurrección de Jesús en donde ellos se movían. Así que por eso el evangelio creció de esa manera, y por eso el evangelio pudo llegar hasta nuestros días, y tú y yo ahora podemos conocerlo y pudimos reaccionar a esa palabra de verdad que fue hablada para con nosotros. Así que si tú y yo aprendemos a seguir la dirección del Espíritu, entonces tendremos el que tú y yo seamos espirituales. Y los espirituales tienen la gracia de Dios sobre ellos. Muchas veces nos preguntamos por qué la gracia de Dios no se derrama sobre mí. ¿Te has puesto a pensar que va asociado a la manera en que tú te conduces? Si tú y yo nos movemos de manera carnal, la gracia de Dios no está totalmente derramada a tu favor. ¿Sabes qué opera cuando te mueves como un hijo de Dios carnal? Tienes que apelar a su misericordia. Y su misericordia está dispuesta para ti, para que tú puedas alcanzar la gracia de Dios. Pero aquellos que son guiados por el Espíritu, aquellos que hacen caso a la voz de Dios, se derramará abundancia. Hacen lo que el Espíritu les dice, esos son espirituales, y la gracia de Dios se derramará abundantemente sobre tu vida. En segundo lugar, la responsabilidad que tú y yo tenemos es de hablar con denuedo la palabra. Hablar con denuedo la palabra. Y aquí yo te diría, hay dos maneras de hacerlo. Una es llevar el evangelio, como dice la palabra, hasta lo último de la tierra, en la esfera de tu influencia y en los lugares a donde somos guiados por el propio Espíritu a ir a compartir el evangelio. Pero hay otro lugar en donde la palabra debe ser hablada con denuedo, y esa es el lugar de reunión donde los hijos de Dios se reúnen. Muchas veces pensamos que solamente lo que Dios habla y donde nosotros debemos compartir la palabra es fuera de la congregación. Pero cuando en este pasaje que acabamos de ver, cuando en el Pentecostés se convierten, ¿dónde estaban ellos? Estaban reunidos en el lugar de reunión, y ahí el Espíritu se manifestó y 3,000 personas fueron salvas ese día. Así que tú y yo tenemos esa doble responsabilidad: sí salir y compartir el evangelio en las calles, porque es algo de lo que el Espíritu nos ha mandado a hacer. Pero por otro lado, dentro del lugar donde nos reunimos, debemos dejar que la manifestación del poder de Dios se dé. ¿Cuántos de nosotros invitamos a personas a este lugar? Esa es una responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros invitamos a personas a este lugar? No levantes la mano, pero en tu corazón responde esa pregunta. ¿Yo estoy cumpliendo, Dios, el llamar a personas a este lugar para que se encuentren con el poder de Dios? ¿O solo estoy llevando el evangelio fuera, esperando que el poder de Dios se manifieste ahí y entonces la gente quiera venir? El Espíritu Santo quiere moverse con toda libertad en medio de la congregación de los santos. Y aquí tú vas a obtener lo que tú necesitas para salir y exponer el evangelio. En tercer lugar, lo que somos responsables es demostrar el poder de Dios. Tú y yo somos responsables de manifestar y dejar evidencia de la resurrección de Jesús.
Así que cuando tú compartas a otros, cuando tú hables a otros del Evangelio, recuerda que hay una responsabilidad de dejar una evidencia del poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros tomamos esa responsabilidad en esta mañana? Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, si hoy tú le dices, quiero depender de ti, quiero hablar con de nuevo tu palabra y mostrar tu poder, ponte de pie. Quiero orar por ti y con esto vamos a cerrar en esta mañana.